El boletín de Amoroso. Esa es la gran irregularidad. El boletín que se inventó el señor Amoroso, en una servilleta posiblemente. O alguien se lo dictó. Las actas tienen unos códigos encriptados, unos alfanuméricos y otros numéricos que aparecen en la parte de arriba del acta 1 y en la parte de abajo del acta otro, que permiten efectivamente garantizar que esa acta fue originada por una determinada máquina de votación que estaba ubicada en una mesa en particular. Y funcionó lo que llaman la economía del voto. Y esto hizo que un personaje prácticamente desconocido en un par de meses se convirtiera en una figura, en un rockstar, en una figura de la cultura pop del mundo político. Y González Urrutia sacó una altísima votación. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. En los últimos 25 años, el poder electoral ha estado bajo sospecha de una masa significativa de venezolanos. Calificado por el sector oficial como el sistema de mayor pulcritud técnica, otra parte del país cree que el manejo realizado hasta ahora ha dejado más dudas que certezas en cada elección. ¿Y cuál es la verdad? Hoy, 2 exrectores y 3 especialistas analizan la confiabilidad del Sistema Nacional Electoral. Bueno, el sistema electoral venezolano tendríamos que analizarlo desde 2 puntos de vista. En primer lugar, el sistema en su conjunto, algunos hablan del ecosistema, o sea, todo lo que rodea el sistema electoral venezolano, y separar eso de lo que es la plataforma automatizada de votación, escrutinio y transmisión y totalización de los resultados. Es blindado, yo creo que es uno de los mejores del mundo. Bueno, el sistema electoral venezolano ha terminado resultando un desastre, pues está a la vista. Es decir, tuvo un tiempo donde atendió algunos asuntos, se volvió un sistema bastante invasivo que pretendió tutelar todos los eventos de la sociedad civil. El poder electoral es uno de los poderes, de los 5 poderes que se creó con la Constitución del 99, y tiene mecanismos que es para garantizarle al ciudadano su participación con fiabilidad. Tiene que cumplir un principio de transparencia, tiene que cumplir un principio de igualdad, un principio de despartidización de los organismos subalternos, y tiene que garantizar el respeto de la manifestación de voluntad popular. Yo dudo que haya un sistema electoral más moderno desde el punto de vista tecnológico, más rápido, más eficiente. Y lo único que le faltaría al sistema electoral venezolano, y ojalá se le incorpore luego de esta crisis política que en algún momento pasará, es la posibilidad de que los resultados se vayan dando en la medida que comience el proceso de totalización. El sistema electoral venezolano es una cosa muy compleja, que tiene muchos componentes y que tiene unos de mejor calidad que otros. Una elección no es el día de votación, no es el día que se cuentan los votos, no es solamente el día que se totaliza. Una elección es un proceso. Proceso que comienza desde el día que se convocan las elecciones hasta que se proclama al ganador. El sistema tiene establecido cómo designar los miembros de mesa, que es un sistema aleatorio. El registro electoral se tiene que realizar con antelación. El sistema automatizado de votación ha sido más de una vez exhaustivamente auditado, que ha permitido que los auditores profesionales de sus campos y que saben bien de los distintos aspectos de computación, de desarrollo de programas, digamos, todos los componentes que intervienen en el sistema automatizado, han siempre dicho que el sistema automatizado venezolano es confiable, es robusto, es seguro, garantiza efectivamente el secreto del voto. La transmisión del voto está asegurada y el voto es secreto. Los propios venezolanos lo han ido aprendiendo, porque muchos son gente que vive en la administración pública y votó en contra del chavismo y lo ha vuelto a hacer y ha visto que no hay problema. Mayor de 18 años de edad, la cédula de identidad es el único requisito que se necesita para ser elector, salvo que no esté inhabilitado. Y el tema del proceso de automatización cuenta con muchas fases previas a un proceso electoral y posterior a un proceso electoral que, de cumplirse, garantiza
bastante confiabilidad al sistema. En Venezuela, el proceso electoral es un proceso que no reúne, como lo acaba de corroborar el Centro Carter, pero que lo veníamos diciendo nosotros desde hace años, que no es un proceso electoral que reúna los estándares mínimos para considerarlo un proceso electoral libre, democrático y justo. Pero una cosa es el sistema y una cosa cuando estamos en el proceso electoral, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando empezamos a no cumplir con lo que está establecido en las normas, que violentamos el Estado de Derecho, que estamos creando reglas sobre reglas, incluso la misma Constitución establece un mecanismo que 6 meses antes de un proceso electoral no puedes tú incluso modificar normas. Uno de los problemas que tiene el sistema electoral venezolano es que las fuerzas que concurren a la elección no tienen los mismos derechos. El problema es con lo que está alrededor de esto, el entorno donde se mueve el sistema automatizado de votación, que allí ya no se puede decir lo mismo. Y bueno, hemos estado viviendo estos días manifestaciones muy claras de esto. El CNE es una instancia del Estado revolucionario, que es un Estado que nadie ha decretado, pero que es el que toma las decisiones en Venezuela, que es una revolución que te concede el favor de una elección y te dice, tú puedes participar con mucho gusto, siempre que pierdas. Si te pones a estar ganando, entonces empezamos con los problemas, pues esta es una elección para ganarla yo nada más. Mantener la autonomía de los poderes es necesario porque tenemos que jugar en paz. Y el venezolano, la resolución del conflicto no es la guerra, es el ejercicio del voto, es el ejercicio de su participación política y ciudadana que lo realizó en paz. Bueno, el sistema electoral venezolano se diferencia del sistema electoral de otras partes porque, bueno, por un componente muy importante del sistema electoral venezolano que es la parte automatizada del sistema electoral venezolano. El sistema de la plataforma tecnológica de votación en Venezuela es totalmente automatizada, como lo dijimos, pero también todo el proceso. Es automatizada en el momento del voto, es automatizada en el momento de la transmisión de resultados, es automatizado en el momento de la totalización de los resultados, de las postulaciones, del manejo del registro electoral, digamos, muchos componentes que son realizados de manera automatizada. Por cierto, mucha gente piensa que esto es obra del chavismo. Incluso los chavistas llaman a esto el proceso electoral de Chávez. Eso no es verdad. Esto precede al chavismo, es anterior al chavismo. Es una decisión de los partidos políticos de la llamada Cuarta República. En muchas oportunidades en Venezuela, distintos sectores políticos han criticado muy fuertemente el sistema automatizado de votación y han propuesto la vuelta a un sistema manual. A mí me parece que ahí se está errando el blanco. En el momento en que yo empecé a trabajar en el Consejo Nacional Electoral, Chávez era abstencionista, ni siquiera pensaba participar en las elecciones. Y ya nosotros estábamos automatizando el proceso como un mandato de ley. Esa es la característica diferente del proceso electoral venezolano, que es absolutamente automatizado. Todo ha sido automatizado durante 25 años, se han ido creando capas de protección y de seguridad. Durante 25 años se han detectado falla número 1, bueno, ¿cómo se puede corregir? Falla número 2, ¿cómo se puede corregir? Y ha llegado un momento que se ha sometido al rigor de investigaciones, de ataques, etcétera, y ha demostrado el sistema su invulnerabilidad. En muchas oportunidades en que se han intentado hacer alguna que otra irregularidad en el sistema electoral, quien lo termina solventando es precisamente el sistema automatizado de votación. Yo siempre he dicho que la confiabilidad nos la damos los ciudadanos, independientemente de que el tema sea manual o sea automatizado, ¿ok? Y el respeto de aquellos que están en el ejercicio del poder, de que respeten la manifestación de voluntad. Si tú tienes votación masiva, tienes los testigos en los centros de votación, tú disminuyes uso de poder y disminuyes ventajismo. Y está demostrado en la historia que eso es así. El sistema electoral ha sido auditado muchas veces y los procesos electorales auditados antes y después. En esta cita, algunas instancias del proceso no fueron auditadas a tiempo y eso ha generado parte de las críticas. Si el sistema electoral efectivamente permite que el sistema automatizado funcione a cabalidad,
es perfectamente auditable. Absolutamente auditable. En sus diferentes capas, en sus diferentes fases. Hay 16 auditorías del proceso. La primera auditoría la realiza el ciudadano. ¿Cuándo la realiza el ciudadano? En el caso de la automatización, el ciudadano cuando selecciona su opción, la máquina le genera el comprobante del voto. Allí el ciudadano hace su propia selección y ya sabe por quién ejerció su derecho a sufragio. Ese es un primer paso para garantizar las máquinas efectivamente reflejan lo que las papeletas que los electores vieron en el momento de hacer su voto, digamos, hay coincidencia. Si el centro de votación es de una sola mesa, allí hay que realizar lo que llamamos la auditoría o la verificación ciudadana. ¿Qué significa? Cerrado el escrutinio, tienes que generar la primera acta, que es el primer acta de escrutinio, y luego viene la transmisión. Por supuesto que desde el punto de vista estadístico no tiene sentido hacer ese chequeo en todas las mesas, pero se hace ese chequeo en más de la mitad de las mesas. Y más de la mitad de las mesas que son seleccionadas luego de cerrada el proceso de votación. El proceso de emisión de resultados tiene como varias fases y varios tiempos. Y hay unas fases de auditorías y de cosas que hay que hacer. Mira, el CNE tiene la obligación, y así ha sido en todos los procesos electorales, de imprimir y publicar, es decir, electrónicamente en una pantalla, los resultados inmediatamente se producen. Para cualquier elección, el Consejo Nacional Electoral tiene 48 horas después de realizado el proceso electoral de plazo para presentar la totalización de los resultados. El tema de la publicación de las actas de escrutinio es un sistema automatizado rapidito, 48 horas. Es rápido, porque eso es inmediato, eso es rapidísimo. Por eso yo decía en unas declaraciones que se hicieron virales antes de las elecciones, si el señor Amoroso el domingo a las 10 de la noche no ha dado los resultados, están montando un fraude. Porque el sistema automatizado de votación, y volvemos a eso, permitiría, y normalmente efectivamente es así, que en cosas de horas, la noche misma de la jornada electoral, o a más tardar a principios de la jornada electoral a la mañana siguiente, digamos, dar resultados de un porcentaje muy elevado de actas. Bueno, mira, pasó exactamente lo que estaba diciendo, porque los resultados los tiene el señor Amoroso y la sala de totalización del CNE, y ya irreversible, desde las 8:30 de la noche del día 28. Esa es la realidad. Ahora, tiene hasta 30 días para publicarlos en Gaceta. Entonces muchas veces se confunde la publicación en Gaceta, el tiempo que tiene el CNE para la publicación en Gaceta, con el proceso de totalización y publicación de los resultados. Son dos cosas distintas. Nunca se ha demostrado hasta esta ocasión en Venezuela que ha habido un fraude electoral, es decir, que una máquina haya contado más votos de los que estaban en la caja o que haya transmitido más o menos votos de los que decía pues, el sistema de totalización. No en todas las elecciones el comportamiento del Consejo Nacional Electoral ha sido igual, y en algunas oportunidades se ha portado mejor que en otras, y eso yo creo que tenemos que tenerlo claro y no hacer un juicio definitivo. ¿Sirve o no sirve? ¿No? Algunas veces sirve mejor que en otras, y algunas veces las irregularidades son menos gruesas que en otras, ¿no? Han habido 2 fraudes gigantescos en Venezuela, pero que no son asociados en estos años, ¿no? Que no son asociados al sistema automatizado. Cuando uno ve en los resultados que presenta el Consejo Nacional Electoral algo como los resultados sobre el referéndum del Esequibo. Sí, 95,93%. No, 4,07%.
Yo no sé si ahí eso se hizo alguna alteración de los resultados, pero tengo alta sospecha que los números que me están poniendo ahí, no tengo cómo comprobar si son verdaderos o no, porque allí están simplemente puestos los totales. Nosotros lo vimos en el referéndum consultivo sobre el Esequibo, que se hizo, ¿cuándo fue eso? En diciembre, ¿no? Bueno, todos sabemos, yo fui a votar, por ejemplo, yo fui uno de los pocos que fue a votar. Yo estuve en mi centro electoral, que es uno de los centros electorales más grandes de los Altos Mirandinos, donde yo voto. Ahí no había ni el gato. Cuando yo voté, en mi cuaderno de votación habían votado 2 personas, yo fui el tercero. Y el señor Amoroso salió diciendo que habían votado 10 millones de personas. Otra vez a lo mismo. Con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos. Cifra que aumentará con la prórroga que se otorgó, porque aún se encuentran mesas donde los venezolanos están ejerciendo su voto. Bueno, no sé si puedo hablar de fraude. Las elecciones de la constituyente de las últimas de 2017 fueron muy discutidas. Ese día murió mucha gente en la represión. La convocatoria que hizo Maduro a una asamblea constituyente. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! Donde el Consejo Nacional Electoral anunció, en ese momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral era la desaparecida Tibisay Lucena, leyó un boletín diciendo que habían votado 8 millones de personas, cuando el país entero sabía que no habían votado ni 2 millones de personas. Queremos decir, tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, pues entonces llegó un momento en que Smartmatic siempre sirvió, además de apoyo técnico, al Consejo Nacional Electoral, y entonces llegó unas elecciones donde de manera similar a lo que ocurrió ahora con el Centro Carter, y yo creo que ese es un dato curioso pero relevante, Smartmatic decidió que su personal que estaba en Caracas saliera del país, se fuera, tenía una sede en Panamá, tenía otra sede en Londres, se fuera del país y desde fuera del país, el que era presidente de la empresa hizo una declaración donde dijo los números que está dando el Consejo Nacional Electoral difieren en al menos 1 millón de votos con los que nosotros conocemos. Entonces, digamos, claramente se produjo ahí una denuncia que decía claramente el Consejo Nacional Electoral aquí está metiendo resultados que no son ciertos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Smartmatic denunció el fraude. Digo, señores, eso no fue lo que leyó la señora Lucena, no es lo que dijeron las máquinas. Ese es un fraude evidente. ¿Dónde estuvo el fraude? ¿En el sistema automatizado? No, el fraude fue la señora Lucena, que leyó, qué sé yo, algo que ella se inventó en una servilleta. En 2017, el presidente Nicolás Maduro llamó a una consulta popular para elegir a los nuevos miembros de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, pero la respuesta de la oposición fue un llamado a la abstención. Esta decisión de los opositores se repitió en los comicios regionales del año 2021, donde nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro arrasaría. En adelante quedaba sembrada la duda sobre la pulcritud del sistema electoral. El tema es de la participación. Aquí hemos tenido muchas elecciones que se han ganado donde la abstención fue la triunfadora. O sea, no hubo participación, va solo, entonces el tema no es automatizado ni es manual.
un sistema, unas elecciones donde no tienen un grupo de ciudadanos que ni siquiera están participando, entonces, bueno, los centros de votación no están cuidados. El pueblo fue dejando de lado progresivamente la política equivocada y errada de la abstención que le regaló en 2018 6 años más al presidente Maduro. Durante mucho tiempo la oposición venezolana había vivido lo que yo llamé en una oportunidad, caractericé como un desconcierto estratégico. Y yo creo que fue el pueblo el que arrastró a la dirigencia de la oposición, que estaba muy radicalizada, a aceptar que el pueblo había tomado una decisión: salir de Maduro por la vía pacífica, democrática y electoral. La oposición venezolana se movía entre el abstencionismo, la lucha insurreccional, el puchismo incluso, el intento de golpe de Estado y a veces también la participación electoral. En esta oportunidad se produjo un hecho novedoso para las elecciones en Venezuela, que fue que no hubo ningún grupo electoral importante que estuviera llamando a la abstención. Creo que la población estaba o ha estado soñando con un cambio político incruento, o sea, con la posibilidad, que es un derecho adquirido el 23 de enero del 58, pues un derecho histórico de los venezolanos, que es cambiar de gobierno. El gobierno de Maduro estaba obligado, como efectivamente se demostró, a realizar unas elecciones en este año para elegir el presidente de la República. Elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Y decíamos, hay una oportunidad extraordinaria para que la oposición venezolana participe en ese proceso y lo haga victorioso. Uno podría decir que este proceso electoral comenzó quizás en octubre, cuando las elecciones primarias de la oposición. La primaria levantó al país. Esos 12 candidatos, creo que éramos, recorriendo el país con volantes, con afiches, con mítines, con concentraciones. María Corina, empieza ese fenómeno de María Corina. Se logró unas elecciones primarias con todos los procesos que hemos venido nosotros los venezolanos sorteando, y se estaba buscando esa candidatura que aglomerara, que aglutinara, una candidatura unitaria con el objeto pues de buscar la mayor cantidad de manifestación de voluntad posible para lograr esa alternancia que es buena para los países. En apenas 10 meses, el liderazgo de María Corina Machado se había convertido en un liderazgo nacional, en un liderazgo que sobrepasaba a los partidos políticos, a la plataforma unitaria, que era la que había convocado el proceso, y sobrepasaba incluso a su propio movimiento, Vente Venezuela. Se convirtió en un fenómeno social y político. La candidatura de Edmundo González Urrutia fue una candidatura que surgió un poco sorpresivamente. Creo que Edmundo González Urrutia es la candidatura de un momento de transición política. Tuvimos una gran suerte, no es cualquiera el que está ahí. Es un tipo, ya lo conocemos, ya el país lo está conociendo, una persona que tiene las características típicas de lo que puede ser un dirigente exitoso en el manejo de una transición política. Un personaje tímido, de bajo perfil, desconocido, con una hoja de servicios bastante limpia. Aquí a cualquier candidato que haya, cualquiera, así sea el Papa, Dios, Jesucristo, mañana es candidato, le inventan una historia oscura si se va a enfrentar el chavismo y van a decir que hizo esto o aquello. Es decir, aquí no hay, es parte de una maquinaria demoledora de propaganda, pero creo que se produjo y es una de los muchos milagros políticos logrados por la oposición. El país lo está apoyando, lo apoyó, entonces el gobierno ya se desespera. Hasta el día 28 era un viejito, el viejito Edmundo, tal, qué sé yo, el viejito decrépito, etcétera. Ahora ya es el asesino,
Ya inventaron que es un asesino. Tú le preguntabas a la gente en la calle, ¿por quién vas a ganar? Bueno, yo voy a votar porque le pueda ganar a Maduro. Y funcionó lo que llaman la economía del voto. Y esto hizo que un personaje prácticamente desconocido en un par de meses se convirtiera en una figura, en un rockstar, en una figura de la cultura pop del mundo político. Y González Urrutia sacó una altísima votación. ¿Qué pasó el 28 de julio? El 28 de julio, bueno, todos madrugamos para comenzar una jornada electoral que había levantado grandes expectativas, había levantado importantes expectativas. Y una parte importante, digamos, porque la participación en esta elección fue una participación cuantiosa. El 28 de julio fue un gran día. No tengo la menor duda, maravilloso, donde un pueblo pacíficamente le dijo al mundo que somos un pueblo de paz, un pueblo que optó la resolución de un conflicto por la vía electoral, por la vía constitucional, en paz y en ejercicio de su soberanía. Esa participación política que está circunscrita en sus derechos humanos. Describo el proceso como un éxito extraordinario del pueblo venezolano. Se demostró que la estrategia electoral era la correcta, que podíamos derrotar al gobierno electoralmente, en su juego, con sus reglas del juego. Fue una fiesta popular, la gente desde muy temprano salió a votar y la abstención se redujo muchísimo. Yo creo que el pueblo dio un gran ejemplo cívico, democrático, a sí mismo y al mundo. Creo que fue una jornada hasta las 6 de la tarde muy tranquila. Empezó a complicarse sobre las 7 de la noche, cuando de pronto empezaron a dejar de llegar las actas. Lo que está ocurriendo es que no quieren imprimir el acta y no quieren transmitir, entonces se ha paralizado la transmisión. Y esto sí es ya un patrón. Los héroes de este proceso electoral del domingo no solo fueron los votantes, que por millones acudieron a votar, sino los testigos de mesa de la oposición. Héroes no solo porque fueron efectivamente a cada mesa como se habían comprometido a hacerlo, no solo porque resistieron todo el día allí, sino porque después dieron una batalla épica frente al intento y la instrucción que dio el PSUV de que no le permitieran entregar las actas a los testigos de la oposición. Creo que hay un trabajo digno de destacar, por supuesto, que es este esfuerzo que hicieron esos testigos por rescatar el montón de actas en un 85% procesadas y colgarlas en una web que no ha podido ser desmentida por nadie en las redes. Bueno, uno de los temas que me preocupó mucho fue, era que en algunos casos, no voy a decir que en la mayoría, era que no querían dejar entrar como a los testigos, incluso a los miembros de mesa. Terminamos teniendo un ganador a altas horas de la noche, sin actas, declarado un poco apresuradamente y de manera comprensible. Mucha gente no quedó contenta con el resultado que quedó planteado porque Elvis Amoroso no ha ofrecido explicaciones ulteriores. Los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Y este ejercicio democrático se vio empañado por el propio presidente del Consejo Nacional Electoral cuando puso en duda la calidad técnica y la invulnerabilidad del sistema electoral, cuando en el mismo momento de anunciar los resultados anunció también que el sistema de transmisión había sido atacado, había sufrido un hackeo. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación
y contra también de funcionarios electorales. El propio Maduro asumió su vocería y empezó a decir que hay un ataque a las entrañas del CNE. Y bueno, chicos, a estas alturas del campeonato uno no puede renunciar a la atribución personal de interpretar los hechos como un adulto. No lo pueden estar mareando con cuentos de este tenor, sobre todo si no hay explicaciones. Pues. Y esto puso en duda el resultado. Luego anunció un resultado sin publicación de actas, sin pormenorizar centro por centro, mesa por mesa, los resultados, y esto creó mucha más incertidumbre. Y entonces en la noche el pueblo, de manera espontánea, se lanzó a la calle. El boletín de Amoroso, esa es la gran irregularidad. El boletín que se inventó el señor Amoroso, en una servilleta posiblemente, o alguien se lo dictó, porque es tan perfecto, decía los porcentajes. Esto ha sido un pasticho de irregularidades, capa sobre capa, y luego el ventajismo electoral, mira, vaya, afiche, cuña. Bueno, creo que la principal irregularidad es esto que estamos viendo ahorita, que el Consejo Nacional Electoral no da las cifras como son. Como el mismo Consejo Nacional Electoral las daba en otras oportunidades, porque no se le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que haga una cosa distinta a la que en muchas oportunidades ha hecho. No haberle dado las actas a los comandos admitidos para participar en la justa, creo que es una irregularidad. Hay varias otras en el desarrollo de la campaña. O sea, el acta tiene varios niveles, yo lo llamo capa de seguridad. Una de ellas, para que la gente entienda, es que tiene una firma electrónica como la clave de un banco, como la cédula de identidad, que es como la huella pues, digital. Son tan específicas como una huella digital. Las actas tienen yo no soy demasiado experto en esto, pero oigo los cuentos. Digamos, las actas tienen unos códigos encriptados, unos alfanuméricos y otros numéricos que aparecen en la parte de arriba del acta 1 y en la parte de abajo del acta otro, que permiten efectivamente garantizar que esa acta fue originada por una determinada máquina de votación que estaba ubicada en una mesa en particular. Después tiene el desglose de los votos. Pero por si fuera poco, todas esas identificaciones alfanuméricas tienen un código QR, ¿verdad? Hay dos maneras de falsificar eso. Uno, por ejemplo, que el CNE tuviera ahorita las máquinas y tuviera un gentío votando ahí para que las máquinas volvieran a imprimir unas actas. Entonces salen perfectas, pero son de hoy, no del 28. Eso tiene un grave problema, que nosotros tenemos las del 28. Ese procedimiento de encriptar esos resultados permiten efectivamente que no sea violado la legitimidad del acta, y por supuesto con una auditoría se podría determinar esta acta efectivamente es de tal mesa, esta acta es un invento que no va para ninguna parte. Esas actas que están en el sobre número 1, no tengo duda que deben de coincidir con las actas que recolectaban los testigos del candidato que no es del gobierno. Entonces, esas actas tienen que coincidir. Es un problema de voluntad política y el país requiere de la participación de todos y escuchar, ¿verdad?, esa manifestación, y la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Ya el problema venezolano en este momento no es electoral. Ya las elecciones se hicieron, ganó Edmundo González. Y hoy por hoy no podemos nosotros salir a reconocer ningún ganador. Nosotros no estamos proclamando candidatos, nosotros no estamos diciendo que fulano ganó o que Perencejo perdió. Nosotros lo que estamos diciendo es que queremos transparencia. Imagínate tú, las elecciones fueron el domingo, siguen sin totalizar, siguen sin demostrar el escrutinio ni siquiera de lo que anunciaron el lunes. Cerraron las oficinas del CNE, desaparecieron los rectores. Nadie sabe dónde está el señor Quintero, nadie sabe dónde está el señor Amoroso, nadie sabe dónde está Imeno Galdo, dónde está Juan Carlos del Pino. Al personal del CNE le dijeron que no volvieran a la oficina. Debieran renunciar ya, eso no existe. En su condición de presidente de Venezuela y de aspirante a la reelección, Nicolás Maduro interponía el 31 de julio un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Con su solicitud, pedía que se aclararan los cuestionamientos hechos por la oposición al proceso comicial del 28 de julio y los resultados que lo dieron como ganador según el Consejo Nacional Electoral. El mandatario y candidato aseguraba tener la totalidad de las actas
y demandaba que los 9 candidatos restantes presentaran las suyas ante el máximo tribunal de Venezuela. La Constitución de Venezuela tiene una particularidad que no ocurre en general, que es que nosotros tenemos definidos por Constitución 5 poderes públicos y no los tradicionales 3. El país tiene 5 poderes y cada poder tiene sus atribuciones que están establecidas en la Constitución. Si bien es cierto, existe una sala electoral en el Tribunal Supremo de Justicia. Además de los 3 tradicionales, tenemos 2 adicionales. Y uno de esos 2 adicionales es precisamente el poder electoral. Y dice la Constitución que cada uno de esos poderes son independientes y que cada uno de ellos no debe andar inmiscuyéndose en las competencias del otro. Cuando estamos hablando de actos electorales, por lo menos lo primero, lo que es el acta de escrutinio, o cuando estamos hablando de un contencioso electoral, el contencioso electoral, ¿quién lo hace? Quien está impugnando un acto emanado del órgano rector. Y bueno, esa es la realidad. La potestad electoral ante los escrutinios, el acto de totalización, la tiene el poder electoral. Que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia esté tomando funciones que están claramente en la Constitución y en la legislación electoral vigente como competencia del poder electoral es claramente una usurpación de funciones y eso viola los principios constitucionales, eso no está bien. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para totalizar un resultado electoral. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene máquinas, no tiene las urnas electorales, no tiene personal técnico, no tiene personal capacitado y legalmente no tiene atribuciones para contar votos, para revisar actas. ¿Qué tiene que hacer? Volverá a recurrir al Consejo Electoral para que le dé la información. Y sospechosamente ahora le está pidiendo a los candidatos que entreguen las actas. Las actas no pueden ser entregadas. Se podría entregar una copia digital, pero el acta es el instrumento físico a la hora de una querella, a la hora de una denuncia y a la hora de una impugnación. Luego, claro que se publiquen los resultados que no han sido publicados. La manera como se ha procesado esto es una manera que por supuesto genera tremenda desconfianza porque el Poder Electoral no ha sido capaz de dar unos resultados que sean aceptables por todos, nacional e internacionalmente. Y eso por supuesto genera desconfianza y esa desconfianza, no es fácil de desmontar, ¿no? Debería haber algún tipo de negociación que recomponga el juego electoral en Venezuela, porque lo que acaba de ocurrir es delicado, es decir, puede lastimar, ojalá no lo haga, yo espero que no lo haga, pero puede lastimar la fe pública en el voto. Empieza la gente a decir, ¿y para qué yo voy a votar si igual pase lo que pase, aquí no pasa nada? Y el chavismo podría estar beneficiándose de eso. Ellos tienen su militancia, creen en su proceso. El CNE quedó herido de este proceso y va a tener que restituirse la autoridad y la legitimidad del Consejo Electoral con otro nuevo Consejo Electoral. Claramente este Consejo Nacional Electoral que funcionó en esta oportunidad, yo creo que estaría descartado como un ente efectivamente no cejado, independiente, que pueda llevar a cabo unas elecciones imparciales. Entonces, digamos, no es la institución, es la gente que ahorita está a la cabeza de esa institución. Bueno, nada, la gente, tranquilidad, no exponerse a situaciones violentas en la calle, orden cívico. Yo creo que habría que esperar a ver si el gobierno reconsidera, si aquí se explican unas cosas que todo el mundo está pidiendo. Mira, lo que dijera el general Eleazar López Contreras, calma y cordura. Mucha madurez política, mucha madurez emocional. No nos salgamos de la Constitución, hay que aferrarse a la Constitución, ¿sabes? Bueno, mira, hay mucha incertidumbre. Yo soy una mujer de talante absolutamente democrático. Creo que hay que insistir en que se cumpla lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, no salirnos del marco electoral. Y lo más sagrado que tiene un pueblo es la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo y que lo tienen que escuchar.